Hola, bienvenidos al podcast Trascendiendo Juntos y pues feliz año a todos los que nos ven y nos siguen a través de los episodios. Estamos ya comenzando pues un nuevo año y pues con esto vienen grandes cosas y para esto tenemos a la licenciada Lupita García que como siempre nos acompaña. Y pues bueno, este inicio de año también, licenciada, que para nosotros yo creo que para toda la gente es muy importante el como establecerse como estas nuevas metas, lo que queremos lograr. Ya pasamos o finalizamos un año en el cual reflexionamos sobre lo que tuvimos, lo que hicimos, y ahora en este nuevo año es como de proponernos cosas nuevas que a lo mejor quedaron pendientes el año pasado, que estaban por ahí en que si lo hacemos no lo hacemos, pero no lo concretamos. Y este año es como siempre, cada inicio de año es como ahora sí lo voy a hacer, está en mi lista. Y dentro de estos propósitos, por decirlo de alguna manera, yo creo que entra esta parte de la previsión, hablando de nosotros en el giro funerario, que muchas veces pues es una decisión que no podemos como tomar a la ligera, que tenemos que ver diferentes cosas. Entonces, de este tema me gustaría que nos platique qué es en sí un plan de previsión funeraria y por qué es importante tenerlo dentro de nuestra lista de check de lo que tenemos que tener para estar cubiertos y no estar desprevenidos. Así es, Eli. Bueno, pues muchas gracias. Nuestro primer podcast de este año. Y sí, entre nuestros planes, yo creo que es importante, Eli. Muchas veces dentro de nuestros planes o tenemos, por ejemplo, seguros de gastos médicos o tener cubiertos los seguros de los autos. Y bueno, le llamamos nosotros prevención. Prevención es algo que te preparas para que no sabes si va a suceder. O sea, no sabes si vas a tener un accidente, no sabes si te vas a enfermar, no sabes si... Entonces esto le llamamos prevención. ¿A qué le llamamos previsión? Previsión le llamamos a algo que estamos seguros que va a suceder. Entonces, hay campañas de prevención de cáncer, hay campañas de prevención contra accidentes, hay campañas contra influenza, inclusive nos vacunamos, pero estas campañas que hemos hecho, esta cultura, Jardines de Juan Pablo, a través de los medios de comunicación, en previsión a futuro. ¿Qué sucede? Porque sabes qué va a suceder. Una cosa es que, pues, o sea, lo queremos negar, ¿no? Que va a suceder, pero inevitablemente va a llegar. Entonces, a esto le llamamos previsión a futuro. ¿Qué sucede contra un seguro, por ejemplo? Que un seguro, pues, los estás renovando cada año. En cambio, una previsión a futuro, cuando estás con una empresa seria que te respeta los contratos de adición que tienen ante Profeco, pues bueno, sabes que va a ser una sola inversión. O sea, tú en el momento que dices, en este año voy a hacer mi previsión a futuro de un servicio funerario, entonces esa va a ser una inversión que ya no vas a volver a hacer, ¿verdad? No es como dices, bueno, tengo en los seguros, otros dicen, bueno, a través de los seguros tengo mi servicio funerario. Bueno, lo tienes hasta que sigas pagando, pero si dejas de pagar o dejas de estar en la empresa donde tuviste un seguro, pues o sea, ahí ya dejas de tener esa prestación, ¿verdad? En este caso, cuando tú adquieres personalmente una previsión para ti, o para tu familia, entonces ahí es cuando realmente estás protegiendo. ¿Y qué sucede con eso? Bueno, vienen muchísimos ahorros, Eli, muchísimos ahorros, porque ahorros mucho en desgaste económico. Sí, muchas veces lo vemos
como si fuera una inversión y es nada más estoy gastando. No, en un futuro tienes que ver que no sabes si la persona que va a fallecer, si el familiar que va a fallecer va a tener una larga agonía, y entonces eso desgasta muchísimo, desgasta financieramente, pero lo que más desgasta, Eli, son el desgaste emocional. Entonces vienes con un desgaste emocional en donde le agregas una cuestión financiera y es cuando entra en conflicto las familias. Tú sí pusiste, tú no pusiste. Entonces nos ha tocado servicios en donde no dejan entrar al familiar que no colaboró para despedir a su padre. Entonces, son situaciones que nosotros vivimos diariamente en servicios funerarios, en donde, pues bueno, a veces a veces puedes estar muy bien económicamente, pero tú no sabes a 5 años, a 10 años, a 20 años. Y no quiere decir con esto que al momento que adquiero, porque muchas personas piensan que el adquirir un servicio funerario quiere decir que, es un ave de mal agüero, que me voy a provocar yo mismo. La estadística nos dice, yo creo que el 0.05% del que compra una previsión, que no está enfermo y que no tiene problemas de salud, no lo usa, ¿verdad? No lo usa. Si no existieran los seguros, ¿verdad? Sí. Los seguros contra este tema, ¿verdad? Entonces, por eso es que se recomienda que en su lista de propósitos incluyan una previsión, hacer cultura. Hace unos años decían que México tenía un 4% de la población realmente tenía esta previsión funeraria. 4%, imagínate. Todo lo dejamos a cuando suceda. Sí, hoy estoy seguro que tengo tal vez el poder adquisitivo para pagar un servicio, más pagar un lote funerario o un nicho funerario para colocar las cenizas de nuestro ser querido o hacer la inhumación. No sé en un futuro si lo voy a tener. Por eso se llama previsión a futuro, previsión funeraria. Por eso es tan importante incluirlo dentro de nuestra lista, planearlo bien, revisar todos los aspectos de contrato, porque es un contrato a futuro, ver que la empresa esté bien establecida, ver que la empresa tenga sus propias instalaciones, que no sean rentas, la capilla, ver que el contrato de adhesión esté vigente, que esté bien, porque es mi manera de asegurar, ¿verdad? Asegurar que ese servicio lo voy a tener cuando realmente lo necesite. Claro. Y también yo creo que algo muy importante que a lo mejor mucha gente no sabe o piensa o tiene la idea de que si contrato un plan como estos a futuro, pues ya está todo cubierto. Y realmente hay diferentes planes o diferentes tipos. Una cosa es estar preparados para una velación, para un servicio de velación, pero ¿qué sucede después? Entonces va a haber una cremación posterior donde se van a colocar las cenizas, o al revés. O sea, me ha tocado gente que dice, sí, yo ya estoy cubierto, y bueno, le pregunta si tienen contratado el panteón, pero no tienen un servicio funerario. Entonces ahí, ¿cómo las personas pueden saber o diferenciar cuándo se necesita uno, cuándo se necesita otro? Ahorita que mencionaba, por ejemplo, la parte de, a lo mejor ahorita tenemos el poder adquisitivo de contratar tal vez solamente un servicio funerario, pero después no quitar el dedo del renglón de ya sea un nicho, un lote. ¿Cómo podríamos ayudarle a las personas a que puedan diferenciar y saber qué les conviene primero en caso de que no puedan adquirir los otros? Mira, si mi deseo es ser inhumado, primero inicio con el cementerio. ¿Sí? Si mi deseo es ser inhumado, yo sé que a veces la tendencia va más hacia cremación, pero tenemos mucha gente que aún por
tal vez situaciones religiosas o porque es tradición en su familia, son inhumados. Y créeme que es un rito tan hermoso porque realmente ahí te estás despidiendo, pero también es muy respetable si quiero ser cremado. Aquí lo único que es, yo invitaría primero a que si identificar qué quiero llevar y cuál es mi presupuesto actualmente. Quiero ser inhumado, yo empezaría por un lote funerario. Quiero ser cremado, bueno, empiezo tal vez si puedo con un nicho y un servicio de velación con cremación. Yo en lo particular no recomiendo una cremación directa con una previsión a futuro. ¿Por qué? Porque tú no sabes si tu deceso va a ser en un accidente en donde te tengan que llevar a CEMEFO, y en CEMEFO ya no nos permiten, hay excepciones, pero realmente son muy pocas, en donde se dicen, bueno, te permito, si es accidente o si es una muerte, en donde un deceso, en donde hay dudas, entonces la familia a veces dice, bueno, sí se cayó, pero no estoy seguro, porque por lo tanto se va a CEMEFO, ¿verdad? Para tener la certeza que murió tal vez de un infarto o que murió por muerte natural. Entonces, ahí no aplica el cremar, porque si hay una situación legal y quieren ser exhumados los restos, ante una cremación no puedes hacer eso. Entonces, definitivamente tiene que llevar a cabo una inhumación. Entonces, lo que yo recomiendo es, compren una velación de pocas horas, porque hay ya velaciones de 6 horas, de 12 horas, ¿verdad? Realmente la inversión la diferencia en costos es muy poca, entre 4,000 o 5,000 pesos, pero ya quedas protegido contra todo. Sí recomiendo que lleven a cabo una velación, no recomiendo una cremación directa. ¿En dónde recomiendo una cremación directa? Es en necesidades inmediatas. Ya fue su deseo, no quiere ser velado, entonces se lleva a cabo la cremación directa. Sin embargo, Eli, lo que siempre he dicho, que es mi voluntad no ser velado, pero mi entorno hay ciclos que cerrar. Mi entorno, a lo mejor mi hijo que no se quería despedir de mí no se despidió, a lo mejor un sobrino, a lo mejor un hermano, y no sé, a lo mejor la madre, el padre, y ya no hiciste ese cierre de ciclo que posteriormente su proceso de duelo es un poco más difícil porque no se despidió o porque no hubo esos perdones o te quiero no dichos, y que entra un poquito el conflicto en los procesos de duelo, ¿verdad? Entonces, por eso es que piensen bien, siempre piensen bien ante una cremación directa. Mucha gente dice, es que no quiero que me vean así. O sea, se hace un trabajo de embalsamamiento tan hermoso en donde puedes realmente despedirte, aunque sea un par de horas, ¿verdad? O la familia más íntima, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Pero sí es muy respetable la decisión, es a mi sentir, a lo que hemos visto, a nuestra experiencia. Mucha gente se arrepiente de las cremaciones directas y mucha gente queda afectada, las familias. ¿Por qué? Y queda el enojo entre ellos a veces. Pero tiene que ser una muy a conciencia esa decisión, muy a conciencia y muy a conciencia a mi entorno, ¿verdad? Ok, muy bien. Y bueno, ahora en cuanto hablando al tema de previsión, ¿qué diferencia hay? Evidentemente, si tienes el dinero y ya te ocurre el suceso, puedes pagar ya sea una velación, una cremación directa o algún nicho o un lote. Pero ¿qué diferencia puede haber o qué ahorro de alguna manera pueden ver los clientes que pues también es un beneficio hacerlo con tiempo? Simplemente tú invierte.
Si tú inviertes esta cantidad hoy, si tú inviertes esa cantidad, llámale tú en CETES o llámale tú en una inversión normal en donde el banco te dé, no sé, un 4%, un 5%, y tú trasládala a 5 años, esa inversión. ¿Cuánto te va a dar? Ese es tu verdadero ahorro, ¿sí? Más la zozobra que no sabes si vas a tener ese flujo para ese momento. Hoy te puede costar, no sé, 25,000 pesos o dependiendo de la decisión que tú elijas, ¿verdad? Pero nada menos. Yo recuerdo que mi padre me dijo, oye Lupita, yo tengo un servicio que adquirí hace muchos años. Bueno, mi papá ya tiene 94, ¿verdad? En ese entonces le costó 4,000 pesos en esa funeraria. 4,000 pesos y se lo estuve pagando con letras. En aquel entonces, pues eran letras, ¿no? Entonces, hoy ese servicio ha de andar en unos 60,000 pesos. Dime tú cuál es el ahorro, ¿sí? El ahorro va a ser la angustia que sientes, que no tienes nada y que tienes que andar ahora sí que como buscando qué es lo más económico, porque no te tengas en ese momento, tal vez. El tiempo que es importante para estar con tu ser querido, porque está ya sea en el hospital o está en casa, y no tienes dónde velarlo. Eso no tiene precio. Tu angustia de que no sabes qué va a hacer, ponle precio. Yo no le dejaría a mi familia una angustia de tal magnitud, ¿verdad? Está tu cuerpo inerte y no sabes qué hacer. Sí. Entonces, yo creo que el valorar, el tener una previsión, el valorar el qué le estás dejando en sí a tu familia, a tu alrededor, en el momento que tú faltes como líder a lo mejor de cabeza de familia, o cuando falte alguien de tu familia, es qué voy a hacer, ¿verdad? O si estoy en la ciudad o no estoy en la ciudad, o si estoy de viaje o no estoy de viaje, o si realmente estoy, ¿qué voy a hacer? Hay personas que no sabemos sus reacciones, hay personas que reaccionan obviamente con ira, con enojo, hay personas en donde están devastadas por el deceso, hay personas que, como te digo anteriormente, vienen ante una agonía muy, muy larga, y entonces es en donde se presentan los problemas familiares. Yo creo que la sensación de tener esa tranquilidad, esa paz, yo no le pongo precio, ¿verdad? Si queremos hablar monetariamente, ok, puedes ahorrarte a lo mejor, no sé, un 40, un 60, todo depende cuándo lo compraste y cuándo se presenta el fallecimiento. Pero el sentimiento de paz, de tranquilidad, que voy a decir que tengo la situación resuelta, ese no tiene ningún precio, ¿verdad? Definitivo, ¿verdad? Por eso es hacer esta cultura de previsión a futuro. Claro. Y el más importante, que yo creo que muchas veces no lo sabemos hasta que lo vivimos. Entonces, pues, esa es la parte más importante, como menciona la licenciada, de tener este tipo de planes, este tipo de servicios contratados. Y aquí en Jardines de Juan Pablo, ¿cómo podemos hacer para que alguien nos oriente, para que alguien nos guíe y poder escoger el plan adecuado para nosotros? Pues a través de nuestras redes sociales, es importante contactar a través de nuestras redes sociales, o bien a través, en juanpablo.com.mx, hay diferentes maneras de llegar hacia el contacto, y a nuestro teléfono. Nuestro teléfono es el 81 15 20 21 21. Tú vas a encontrar un trato cálido, definitivamente vas a encontrar. Eso es
inclusive para las personas que son muy analíticas y que a mí dame el precio, bueno, dame la cita para poderte explicar. No son teléfonos lo que vas a elegir, no son, se tiene que ser un plan a tu medida porque es una decisión familiar. Es esta decisión que se hace muchas veces en pareja o muchas veces los hijos lo adquieren cuando ya tienes a lo mejor un trabajo estable, ya terminaste tu carrera profesional, estás trabajando y los hijos quieren regresar de alguna manera esa estabilidad y esa tranquilidad a sus padres. Y entonces tenemos muchos jóvenes que sorprendentemente jóvenes nos compran para sus papás, ¿verdad? Entonces, qué hermoso regalo que estás como hijo, estás entregando a tus padres, ¿verdad? Y bueno, y la tendencia común que es la pareja que adquiere para la familia, ¿no? Bueno, pues entonces ya saben, si están interesados en conocer más sobre estos servicios y sobre todo sobre recibir una atención cálida, única y especial a sus necesidades, nos pueden contactar en nuestras redes sociales o en la página web. Vamos a hacer un corte y regresamos. La vida cada día se teje con momentos únicos y memorables que jamás olvidaremos. Recuerdos que merecen ser honrados con calidez y dignidad. Jardines de Juan Pablo, donde el final no se escribe con un punto, sino con un sinfín de recuerdos. Jardines de Juan Pablo, trascendiendo juntos. Y bueno, pues como ya lo saben, nosotros aquí también tenemos en algunas ocasiones sesiones de acompañamiento para justamente acompañar a las personas en este proceso de duelo. Y queremos hablar particularmente sobre estas sesiones de tanatología que a veces llevamos a cabo en las instalaciones. ¿De qué tratan? En general, la tanatología es un concepto que todavía mucha gente desconoce, pero en general, licenciada, ¿para quiénes son estas sesiones de tanatología? Pues ahora sí que es hacia la familia, hacia los dolientes, a las familias que han velado en nuestras instalaciones, que han llevado a cabo un servicio funerario o bien han tenido pues un servicio de inhumación o depósito de cenizas en nuestro cementerio. Y entonces para esas familias se realizan este tipo de eventos, de lo que son sesiones de acompañamiento en el duelo. Es dar un poco de herramienta para saber cómo sobrellevar este proceso, ¿verdad? Entonces esto se hace a través de especialistas tanatólogos en donde pues bueno, nos vienen a dar este tipo de herramientas en las cuales yo pueda tal vez llevar y el entender el por qué estoy padeciendo o por qué tengo que aprender a vivir sin que se haga un poco patológica ese duelo, ¿verdad? Entonces, pues la idea principal es como siempre hemos dicho nosotros, es abrazar sin abrazar. Es una manera de dar estas sesiones de acompañamiento, estas herramientas en este proceso tan difícil de duelo cuando pierden a un ser querido. Y bueno, pues justamente este próximo sábado, 18 de enero, a las 10 de la mañana tendremos nuestra sesión de acompañamiento en el duelo, que el tema es resiliencia, el valor de renacer. Con este tema vamos a tener a la doctora Jacqueline Herrera, tanatóloga,
que nos va a impartir esta charla. ¿Qué le podría decir a las personas que ahorita están teniendo pues esta necesidad de acompañamiento con este tema resiliencia y también pues en este año que vamos comenzando? Creo que también es como un tema muy acertado. Sí, es un tema muy acertado. Es un dolor tan fuerte que tienes al perder a este familiar, para perder a tu ser querido, y obviamente el duelo es universal, pero es único también, porque cada uno lo sufre de manera diferente, y sabes qué decir, sabes qué va a pasar, pero mientras va a pasar, o sea, quien te lo dice que va a pasar, tú puedes decir, es para ti muy fácil decir que va a pasar cuando no entiendes el dolor que estoy pasando. Yo recuerdo cuando mi mamá, yo tenía una opresión en el pecho, yo decía, ¿por qué esta opresión en el pecho? O de repente iba manejando y me acordaba y empezabas a llorar y tenía que parar, no podía manejar más, ¿no? Entonces, y no sabía yo cuánto tiempo yo iba a estar así. Yo sabía que iba a pasar, pero no sabía cuánto tiempo. Pero el saber de que vas a salir y que tienes que ser resiliente ante esto y que no puedes, dices, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Entonces, el platicarlo, el externarlo y que alguien especialista en estos temas nos guíen, nos ayuda un poco a lo mejor a entender lo que estamos pasando, ¿verdad? Entonces sí es muy importante el tomar este tipo de sesiones de acompañamiento. Yo creo que es lo mejor que podemos dejar, Eli, dentro de la previsión, el saber que alguien te va a entender o va a platicar contigo, porque esto lo incluimos en nuestros servicios, estas sesiones de acompañamiento. El saber que aunque tú no estés, vas a dejar protegido a lo mejor a tu hijo o a tu nieta con este tipo de pláticas. Eso es la previsión, ¿verdad? Esto vale la pena el decir, bueno, mi mamá no puede salir de este proceso de duelo que terminó porque faltó mi papá. Entonces, el tener este tipo de herramientas ayuda muchísimo a veces es un empujoncito, a lo mejor es una palabra que te dicen en la sesión, a lo mejor fue el compartir con las demás personas que perdieron también a su ser querido y escucharlas, eso ayuda un poco a sobrellevar la pena, ¿verdad? Pues bueno, los esperamos este sábado en las capillas de aquí de Churubusco, sábado 18 de enero a las 10 de la mañana. Cualquier duda que tengan, se pueden registrar en nuestras redes sociales también. Y pues muchas gracias. Es cupo limitado, limitado. Porque de repente sí llega muchas personas y me gusta que se atiendan bien, que les dediquen su tiempo. Entonces, si es un cupo limitado, los invitamos a que se inscriban para poderlos tener en consideración y darles una atención como se merecen. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.